Muy buenos días, nuevamente nos encontramos aquí en Tierra de Gloria compartiendo contigo un tema bien importante. Esta mañana te doy un saludo, me presento contigo, soy el pastor Sergio Santos, el pastor de Tierra de Gloria, y esta mañana tú y yo tenemos aquí un tiempo para buscar de Dios. Esta mañana tengo un tema para compartir contigo bien interesante, se llama el título de este mensaje: cuando tú buscas a Dios, ¿lo encuentras? A ver, cuando tú buscas a Dios, ¿lo encuentras? Es decir, esta mañana vamos a meditar sobre algunas preguntas. Este es el gran dilema del ser humano: ¿cómo buscar a Dios? Yo creo que los seres humanos tenemos como un chip, para hablar nuestro lenguaje actual, que siempre tiende a buscar a Dios. En cualquier circunstancia, el ser humano siempre buscamos de Dios. La gran pregunta es: cuando tú buscas a Dios, ¿encuentras la deidad? ¿Te estás comunicando con Dios? ¿Hay un conocimiento del cual echamos mano? ¿Hay un espectro de conocimiento en la humanidad, en la sociedad, en la generación, a la cual siempre echamos mano y es nuestro recurso para tener un entendimiento de lo que es Dios? Históricamente, cada generación, sociedad, siempre han tenido una manera de invocar a Dios. Los aztecas, los mexicas, todos los egipcios, todos, siempre han tenido una tendencia, una manera para buscar a Dios. Pero cuando lo buscan, ¿realmente están encontrando al Dios vivo, todopoderoso? Es un tema que estamos introduciendo esta mañana. Es un tema para creyentes y para no creyentes, Apúntalo muy bien. Actualmente las redes sociales, cuando estamos en alguna de ellas, siempre llega a nosotros videos, una imagen bonita, estilizada, con un buen pensamiento humano, con una línea que pareciera que está muy padre, que trae paz en tu corazón, con una música, con un paisaje, intentando traer algo de Dios para ti. Y pareciera que a través de las redes sociales queremos encontrar un paquete, una cajita que dijera Dios adentro, o God inside, o algo así, ¿no? Que tú lo destapas y dices, ¡pum! Es como aquella vieja anécdota de la lámpara, ¿no? Y del genio, y que lo abres y frotas la lámpara y sale así. El ser humano hoy quisiera concebir un contacto con Dios. Las religiones promueven mucho esto. Las religiones promueven listas de reglas, de procedimientos, de deberes, de prácticas, que se vuelven ritos, se vuelven costumbres, y en ello se encuentra Dios. Oh, mira, yo recuerdo en mi tierra, siempre hablo de mi tierra, ¿verdad? Algún día tienes que acompañarme. En mi tierra hay una práctica, una costumbre el día 12, en el que casi todo el pueblo sale caminando como 5 kilómetros para ir a una práctica religiosa, pero pues todo el mundo lleva picadas, empanadas, todo para desayunar, pero en todo eso está Dios. Esta mañana yo quiero llevarte a ese pensamiento. Cuando tú haces algo para buscar a Dios, porque seguramente lo haces, ¿estás encontrándote con Dios? Mira, quiero llevarte a esta línea de pensamiento porque al apóstol Pablo, que es, mi top en cuanto a presentar el evangelio, tuvo una vivencia que está registrada por el evangelista Lucas. En estos días me encontré una tesis de filosofía que presentó un alumno en un tema de posgrado acerca de investigando lo que pasó ahí, y me deleité leyéndola. Es una tesis presentada aquí en nuestro país, México, y que analiza y desarrolla muy bien estos puntos. Así que quiero decirte que el apóstol Pablo tiene una vivencia que contarnos ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Y esta mañana yo quiero orar a Dios, ya que vamos a hablar de Él, ya que vamos a referirnos a Él. Te invito a seguirme en esta oración. Bendito Dios eterno,
Todopoderoso, esta mañana te pido, Señor, que tú pongas esa esencia tuya, esa revelación tuya en lo que hoy vamos a hablar, en lo que hoy vamos a compartir. Te pido que tú te reveles a quien está de aquel lado del dispositivo y que tú uses este mensaje para traer de ti para él en este día. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en el libro de Hechos 17:23 que tiene un versículo muy importante. Dice este pasaje así, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Le dice el apóstol Pablo a aquella generación griega: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Oh, qué tremendo. Déjame darte el contexto de esta lectura, porque es importante que tú y yo tengamos el contexto. Por ahí, este versículo inicia en el capítulo 17, verso 16. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo conocía a la cultura griega. Él era judío de corazón, pero con una cultura griega enraizada. Era romano por derecho. Pero el apóstol Pablo llega a Atenas y se da cuenta que en medio de ese gran conocimiento, gran diálogo filosófico, gran adelanto tecnológico, entre comillas, para ese tiempo, había un tremendo desconocimiento del Dios vivo y todopoderoso revelado en las Escrituras. Así que en Grecia se tiene como un Dios principal a Zeus. Así como en Roma se tiene a Júpiter, los griegos tenían a Zeus. Pero además ellos tenían un concepto de 12 dioses los cuales adoraban, y en medio de eso tenían a el Dios no conocido. Así que cuando el apóstol Pablo llega y se da cuenta, encuentra que no basta el conocimiento, no basta la cultura, no basta ser filosófico o poético, sino conocen al Dios vivo, todopoderoso, y encontró una oportunidad ahí para presentar el Evangelio. Así que esta mañana estamos hablando de un tema acerca de cuando tú buscas a Dios, ¿lo estás encontrando? ¿Hay una retroalimentación, una respuesta de Dios en la práctica que tú haces para invocarlo? Eso es muy importante, Así que leo el contexto, te decía. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Él discutía sobre esto. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Como esta mañana yo te predico el Evangelio de Jesús, de un Cristo resucitado. Dice el 19, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era un montículo, era un escenario, era un área abierta donde se trataba, se discutía y había como un comité que regulaba las disertaciones, las opiniones, los debates. Así que ahí le prestaron ese foro, esa gran audiencia que podía concurrir ahí al apóstol Pablo, y él lo aprovechó esa oportunidad. Dijeron estas personas: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mira lo que dice el versículo 21 de la Biblia: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir
o en oír algo nuevo. Este texto tiene mucho que ver con nuestro tiempo. Este texto tiene mucho que ver con nuestro tiempo, porque la generación que hoy vivimos, queremos todo rápido, queremos todo novedoso, queremos todo visual, queremos todo atractivo, no nos gusta lo antiguo, no nos gusta lo rígido, no nos gustan los procedimientos, las normas, no nos gustan los deberes, no nos gusta el compromiso. Así que, así en ese entorno, llega el apóstol Pablo a Atenas. Así que dice el verso 22 que entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, les dijo así: varones atenienses, yo en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos significa que seguían costumbres para tener un panteísmo ahí, de una religión, pero no habían tenido un encuentro con el Dios vivo. Dice el verso 23, que es donde ubicamos el texto: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Repito esta última oración: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado de manos de hombres, como si él necesitase algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, mira lo que le dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando ese pueblo escuchó levantado de los muertos, dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decimos: ya te escucharemos acerca de esto en otro día. Así tuvo que salir en medio de ellos. Dice este versículo final, yo sé que ha estado larga la lectura: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el mismo responsable del areópago, y una mujer llamada Dámaris entre ellos, ¿verdad? Así que vuelvo a mi punto. En este 2020, ¿tú cómo invocas a Dios? ¿Tú cómo lo estás buscando? ¿Qué nivel de revelación tienes del Dios Todopoderoso? Voy a mi primer punto. La Biblia revela cosas tremendas. Y
tú y yo tenemos que ser lectores de la Biblia, porque la Biblia es infalible, no tiene errores. La Biblia es perfecta, la Biblia es limpia. La Biblia es el manual, nuestra brújula, nuestro GPS. La Biblia nos centra en quién es Dios. Lo que tú y yo queramos saber de Dios, de su carácter, de sus atributos, de cómo nos ama, de cómo nos trata, de cómo nos relaciona, tú y yo tenemos que aprenderlo de la palabra de Dios. ¿Sabes? Esto es muy importante porque el hombre quiere encontrar en su rapidez como un ateniense a un Dios rápido. Hace mucho tiempo había gelatinas de esas pronto, ¿verdad? Y hacía mucho comercial en una gelatina rápido, pronto. No sé si todavía existan, pero lo que te quiero decir es que el hombre contemporáneo queremos encontrar a Dios de manera muy rápida. Y quisieras que Dios tuviera una plataforma, una interfase touch, ¿verdad? Donde le podrías hacer así para hacerle un zoom, ¿no? Así. O quisieras desaparecerlo y le haces zoom. O quisieras buscarlo y rápido lo encuentras. O le dices, Siri, conéctame con Dios. La Biblia revela en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2, esta gran verdad. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amigo, para saber de Dios, tú y yo tenemos que conocer a Jesús. No al Jesús poético que a veces imaginas, no al Jesús en la cruz clavado para que tú tengas un crucifijo y lo invoques. No es un fetiche, no es algo que el cual tú puedes poner en tu almohada. Esta mañana estoy trasladando el mensaje del apóstol Pablo para ti, porque tú y yo necesitamos saber cuál fue el propósito del viaje de Jesús para nosotros, porque Él buscó revelar a Dios a los hombres, al tamaño, a la estatura, al nivel de pensamiento, a la práctica, al carácter de lo que un ser humano necesita. Hace mucho tiempo, una persona me decía, no, yo creo que el diablo no es tan malo. ¿Por qué? Porque lo leí en una novela de esos de Brown, ¿no? Ah, sí, esos del Santo Grial y estas cosas. Y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Has leído la Biblia pasta a pasta? Me dijo, bueno, no. ¿Has leído los 4 evangelios? Me dijo, bueno, los 4 no. ¿Has leído el evangelio según San Juan, que busca revelar la deidad de Jesús? Me dijo, en parte. Le dije, entonces, tú no puedes conocer a Dios a través de una figura literaria, a través de una novela. Porque para conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Y esta mañana estamos hablando que cuando tú lo buscas, ¿lo encuentras? Entonces, hallar a Dios es indagar, es aprender de Jesucristo. Mi segundo punto es que el ser humano necesita huir del Dios que no conocen, pero que
necesitamos que conozca. Amigo, como pastor, frecuentemente estoy para servir y lo hago con mucho gusto, pero me cuido una línea que a veces es muy delgada y que me hace sentir en una posición incómoda. Cuando dicen, es que usted ore a Dios por mí, es que yo quiero que usted ore por mí, es que usted está más cerca de Dios que yo. Esa figura que como humanos pensamos que como para llegar a Dios hay intermediarios, hay niveles. La Biblia dice que todo ser humano fue destituido de la gloria de Dios y que todos somos pecadores, que todos nos hemos portado mal, pero también la Biblia dice que Dios no desprecia a un corazón que se humilla, a un corazón contrito, a un corazón que lo reconoce, que lo busca con sinceridad y que entiende que Dios es espíritu, que tú eres espíritu y que el gran vacío que tenemos solamente se debe a una gran ausencia de Dios en nuestra vida y que como seres humanos tú y yo necesitamos volver a Jesucristo, encaminarnos a Jesucristo, invocarlo a Él, tenerlo en nuestro corazón como Dios, como Señor, como Salvador. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te relacionas con Cristo Jesús, oh hermano, hay un panorama, hay un espectro que se abre, hay una gran revelación de quién es Dios para ti. No necesitas que alguien venga y te lo dibuje. No necesitas tener un crucifijo para saber que sabes que Dios está contigo. Mira, Romanos capítulo 8, capítulo 10, verso 8, es como la clave maestra del principio de una persona con Dios. Yo le he pedido a la iglesia que distribuyan y que compartan esta enseñanza, porque esta enseñanza no está tan orientada a los creyentes ya, sino a ti que estás buscando de Dios, que a lo mejor visitas iglesias, pero no te han caído los 20, no te ha caído realmente el entendimiento de dónde buscar a Dios y de cómo hallar que Él te conteste. Estás como un ateniense, teniendo muchos dioses, pero no le has conocido. Esta mañana yo quiero que tú lo conozcas. Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Pon atención. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, que si lo confiesas, quiere decir que si lo haces tuyo y sale de tu corazón como un acto de rendición a Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el dueño, que Jesús es el que se revela a ti como Dios Todopoderoso, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo es clave, porque tú puedes tener una idea, un pensamiento de Jesús caminando en Galilea, poniendo su mano sobre los enfermos, sanando leprosos, sanando enfermos, pero venciendo a la muerte. Cuando tú tienes esa revelación, te das cuenta que es ese espíritu perfecto, infinito, es la deidad tomando forma humana, porque Dios se hizo hombre, porque Dios vino no con un ADN contaminado por el pecado, vino como hombre, pero para vencer el pecado en todas las áreas de nuestra vida. Así que si tú lo confiesas con tu boca, confiésalo con tu boca, que Jesús es el Señor. Así que repítelo ahí conmigo. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Sabes? Y tiene una adicional.
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira este versículo de Romanos 10:10. Romanos 10:10, apréndetelo de memoria, porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, tú no puedes ser un seguidor de Jesús, una persona salva, una persona adherida a Cristo, si tú no te atreves a confesarlo con tu boca. No nada más es decirlo, es hablarlo del corazón, es tener una convicción de que tú le perteneces espiritualmente al reino de Jesús. Oh hermano, yo esta mañana estoy siendo muy insistente en esta parte, porque yo quiero orar para que Dios haga un milagro de salvación en ti, para que tú entiendas esta diferencia. Dice aquí, pues, dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Esa parte me gusta. Es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso versículo es el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta mañana te estoy haciendo una pregunta. En toda tu vida, cuando tú sales y cuando piensas que invocas a Dios, ¿realmente estás invocando al Dios vivo? Hay muchas personas que hasta un diminutivo usan con Dios. No por cariño, sino por pequeño. Dice, ay Diosito, ayúdame. Ay Diosito, acompáñame. Ay Diosito, bendíceme el día. Ay Diosito, mira mi compra. Ay Diosito, mira mi salida. Ay Diosito. ¿Sabes? Cuando conoces a Jesucristo, te das cuenta de su señorío, de su autoridad, de que tú eres trasladado del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo, de que tú adoras a un Dios que es espíritu y que tiene total poder sobre toda la tierra. Amado hermano, esta mañana estoy hablándote como un corazón evangelístico para decirte que tú necesitas confesar con tu boca que Jesús puede traerte libertad a tu vida. Dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Sabes, tú necesitas creer que Jesús puede sanarte, que Jesús puede salvarte, que Jesús puede perdonarte, que Jesús puede transformarte, que Jesús puede venir a tu corazón. Tú necesitas creerlo. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Sabes? Porque a lo mejor tenías una idea de Jesús equivocada. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta mañana, amado amigo, yo te presento el plan de vida de Jesucristo. Yo te presento a un Dios que todo lo puede para transformar tu vida, para que dejes de divagar, para que dejes de tener una percepción incompleta. Voy a mi último punto. Cuando tú vienes a Jesús, cuando tú te relacionas con Él, entiendes la necesidad de nacer del Espíritu. Entiendes la necesidad de nacer del Espíritu. Jesús le dijo a un hombre en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este día, tú y yo necesitamos entender que el Espíritu Santo
puede generar en tu vida un nuevo ser espiritual, nacidos del Espíritu Santo. Te vuelves una persona espiritual, que percibes a Dios, que detectas a Dios, que oyes a Dios. Porque cuando naces del Espíritu, nunca jamás estarás solo, porque el Espíritu de Cristo te ayudará, porque el Espíritu de Cristo te va a guiar a toda la verdad, porque te hablará tu corazón. Vas a leer la Biblia y vas a sentir que palabras brotan de la Biblia como algo vivo que toca tu vida. Nunca más vas a poder estar solo, porque el Espíritu Santo estará dialogando en tu corazón. Porque cuando tú enfermes de tu interior, van a ser una fuerza para clamar al Dios vivo, porque es una fuente que salta para vida eterna. Oh, tu eternidad cobra sentido. Tu eternidad cobra sentido, porque ahora entiendes que hay un camino que abre ese camino hacia tu corazón. Cuando tú naces del Espíritu, tu fe crece. Porque cuando tú interactúas con Dios, el Omnipotente vive en ti. Te conviertes en un templo de Dios. Hermano, entras en un nivel que no estás hablando de una religión. No estás hablando de prohibición. De mi boca nunca has escuchado, no debes hacer esto, no debes hacer esto. ¿Sabes? Porque el Dios eterno, el Dios todopoderoso, al Dios que no conocen los griegos, se revela a tu vida y a tu corazón. Entonces, te estás comunicando con Dios. ¡Wow! ¿Cómo puedes hacerlo? Hoy quiero guiarte en una oración. Hoy quiero pedirte que hagamos una oración. Seguramente tienes algún problema, una necesidad de Dios. Y no hay nada más hermoso cuando nuestra carga es puesta en los brazos del Señor. Así que este es el momento más importante. Es cuando te quiero pedir que no aceptes ningún distractor. Es cuando va a sonar tu teléfono, cuando alguien te va a buscar por WhatsApp, cuando alguien hace ruido en la cocina. Este es el momento más importante. Porque yo quiero invitarte para que renuncies a una vida de pecado, a una vida de maldad, y hagas un pacto con Dios, el pacto de su Hijo Jesús. Que tú te adhieras a ese pacto, que tú le pidas nacer de nuevo del Espíritu. No pidas por tu necesidad todavía. No digas, es que no tengo trabajo, es que estoy enfermo. No, pide por tu salvación. Ahora, repite conmigo esta palabra, hazla tuya. Tú la vas a oír de mi voz, pero procésala en tu alma, en tu corazón, confiésala en tu boca, en voz tuya. Dile: Dios eterno, esta mañana yo he entendido lo que dice Romanos capítulo 10. Y yo esta mañana confieso con mi boca que la única revelación del Dios eterno se encuentra en Jesucristo. Por eso acudo a ti, Dios eterno, a través del pacto que Jesucristo describe en la Biblia, a través del pacto que Jesucristo describe en las Escrituras, para que hoy, Señor, perdones mis pecados. Hoy me vuelvo a ti, dejo mi mal camino y me entrego a ti, y te pido que tú perdones mis pecados. Perdona mi maldad. Y ahora quiero que tú, a tu viva voz, enlistes los pecados que ahora están viniendo a tu mente.
Si has estado en adicciones, renuncia a ese pacto. Dile, yo rompo el pacto de toda adicción ahora por el pacto de Jesús. Si tú has vivido en alcoholismo, en drogadicción, si tú has vivido en adulterio, si tú has vivido en fornicación, si tú has vivido en pecados de lesbianismo, de homosexualidad, ahora renuncia a ello, ahora. Si tú has tenido pactos con la muerte, ahora renuncia a eso. Dile, yo renuncio a cualquier pacto de hechicería, a cualquier pacto con el ocultismo. Ahora yo renuncio a ello. Yo renuncio a haber ido a ver a brujos, a pactado con cartas. Yo renuncio a todo eso. Renuncio a cualquier acto de idolatría. Y este día yo me entrego solamente a Cristo Jesús. Porque hoy yo necesito nacer del Espíritu. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que hagas en mí tu templo. Y que tú limpies mi corazón. Y que tú pongas en mí tus mandamientos. Y yo quiero ser esa nueva persona a partir de este día. Yo lo confieso con mi boca, dilo ahí, yo lo confieso con mi boca. Yo lo declaro con mi corazón. Y yo creo que a partir de este día pertenezco al reino de los cielos. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Padre. Ahora, Señor, yo te pido que por cada persona que ha recibido tu palabra, que ha entendido esta revelación, tú vengas a él. Y si alguien aquí también está enfermo, tiene una necesidad en su vida, en su corazón, tiene un problema económico, no ha encontrado el trabajo, sabemos, Dios, que tú puedes bendecirle. No es el motivo para acercarnos a ti. Yo quiero solamente que tú le muestres tu bendición y que en el nombre de Jesucristo, Señor, tú seas bendecido. Padre, que tú seas bendición para mi hermano. En el nombre de Jesús, amén. Así que, si aún tienes una enfermedad terminal en este día, dile, Señor, aún mi enfermedad la entrego a ti. Todo lo que yo soy, pacta con Dios y seguramente Dios te va a bendecir. Ahora eres una nueva criatura. Ahora vendrá sanidad para ti. Ahora vendrá una revelación para ti. Te aconsejo leer el Evangelio según San Juan. Si te interesa una clase de introducción a la Biblia, contáctanos. Tenemos una enseñanza que se llama Rema. Estamos viendo 12 clases y cualquier momento te puedes incorporar a él para tomar esta enseñanza. Si tienes una necesidad de oración, compártela. Si tienes un problema, necesitas una consejería, compártelo. Yo quiero personalmente orar por ti, entender esa necesidad, porque tú eres ahora mi hermano en la fe y quiero servirte como pastor. Queremos servirte en la iglesia para que tú seas edificado con la palabra de Dios. No renuncies nunca a congregarte. No abandones nunca las filas. Busca del Señor con todo corazón, porque Él caminará contigo. Hasta pronto.